¿Qué tal, mi gente? Déjame decirle que se me olvidó venir con el abrigo, tengo frío. Aquí hay un aire muy bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, en la primera sección, esta es la segunda, si te integras ahora. En la primera sección hemos empezado a hablar sobre el petróleo y la información que salió a relucir de que aquí en Dominicana había petróleo. El ingeniero Juan de Dios ha dado algunos detalles. En esta segunda sesión seguiremos dando más detalles de ese tema del petróleo y ver luego que el petróleo está barato, relativamente barato, y los precios de los combustibles siguen altos, pero vamos a eso más adelante. Sí, es bueno decir, doctor, que en el periodo, en el Jurásico, de la era Cenozoica, millones de años. Sí, estamos hablando del periodo Jurásico, en el 278. Como lleva la película Jurassic Park. Así es, hace 278 millones de años se formó el petróleo, es decir, son rocas sedimentarias por la descomposición de las materias orgánicas. Tú sabes que hay un tema de discusión entre los químicos orgánicos e inorgánicos del petróleo, ¿tú sabías? Sí, sí, porque hay varias teorías. Sí. Hay una teoría orgánica y hay una teoría inorgánica. Hay otros que plantean que viene de una teoría inorgánica, que no viene de una teoría orgánica, que viene de restos de organismos vivos. Exacto. Tú me entiendes, de algas que se sedimentaron en ausencia de aire y a millones de años. Turba, materia orgánica. Con materia orgánica. Se va acumulando. Se acumularon. Va aumentando la presión. Y eso sí. Exacto. Entonces, hacen 278 millones de años que se formó por primera vez esa roca sedimentaria. Estamos hablando en el periodo Jurásico. Ahora bien, ese resto de esos animales que se sedimentaron produjeron lo que hoy llamamos ese líquido aceitoso negro, que es importante para determinar el equilibrio de la energía del mundo. Es decir, sin petróleo el mundo no puede funcionar. Bueno, para que usted tenga una idea, el 35% de la energía del mundo se produce a través del petróleo. No, el 65, Domina, del tema energético, de petróleo, porque no solo es la generación de energía, sino también entra el transporte. Correcto. No, porque si tú quitas el transporte, el 35. Ahora, si tú pones el transporte, el 65. Sí. Así es. Porque el mayor de los sectores, porque para el estudio, análisis y desarrollo de políticas en temas energéticos se dividen en diferentes sectores. En todos los países no son los mismos sectores, pero se dividen. Algunos que sí son constantes en cada país. Por ejemplo, está el sector de transporte, el sector residencial y el sector construcción. Ya depende del país está el sector comercial, por ejemplo en España, que lo conozco un poco, el sector terciario, servicio, gubernamental. Bien, aquí en Dominicana está el sector transporte, está el sector residencial, industria. Bien, entonces, y ahí lo van analizando. El sector transporte representa tanto, sector residencial o vivienda representa tanto, sector industrial representa tanto. Y saben que el sector que más consume es el transporte. Así es. Entre el transporte y la generación, no es el industrial. Así es. Entonces, decíamos que el 35% de la energía del mundo depende del petróleo. Pero para que ustedes tengan una idea, el 80% de la energía que consume la humanidad depende exclusivamente de los derivados del carbono. Del carbón, es decir, sí, estamos hablando del petróleo, el gas natural y el carbón. Es decir, un 35% del petróleo, un 25% del carbono, ya van 60% y un 23% del gas natural. Cuando tú sumas eso te da el 83%. Es decir, el 83% de la energía del mundo vienen de los derivados del carbono. Todavía. Así es. Que son los que se conocen como combustibles fósiles. Los combustibles fósiles. Y tú tienes otros como la energía renovable, de la cual está la hidráulica, que es la que mayor generación. La de toda la vida que ha acompañado al ser humano. Así es. De mayor generación, luego tú tienes la fotovoltaica y así tú tienes un 3, un 4% entre la eólica, pero la fotovoltaica tiene como un 5%. Lo que queremos decir con esto, señores. Por ejemplo, aquí ha cambiado. Antes la eólica representaba un mayor porcentaje que la solar. Ahora la solar representa un mayor porcentaje que la eólica. Así es. Pero para que usted tenga una idea, como está siguiendo esa misma línea, doctor, hasta el 2006, desde el año 1955, el 90%, más del 90% de la energía que producía la República Dominicana, que generaba, venía de los derivados del petróleo. Sí, claro. Hasta el 2006, 2012, por ahí. Sí, eso fue cambiando. Fuel oil número 2, sí, fuel oil número 6. Número 6, busquen sí. Exacto, el bunker sí también se conoce, así.
carbón, y eso. petróleo, No se usaba mucho el gas natural, porque el gas natural es un combustible relativamente nuevo en el mundo, por así decirlo. Así es. Pero era eso, combustibles fósiles, entre esos combustibles principales. Y fíjate cómo son las cosas de la vida. Hoy, generar con fuel oil número 2, si no me equivoco, es sumamente caro. Así es. Se sigue utilizando el fuel oil número 6. Es mayor que más que se utiliza, el fuel oil número 6. Entonces, como tú bien dices, el gas natural es un combustible joven y además un combustible de muchos conflictos geopolíticos. Eso depende de cómo anda el tablero geopolítico global, porque es un arma de geopolítica, sobre todo en el mundo de Europa, entre Rusia y Europa y lo que pasa con Estados Unidos y China también eso incide. Sí, porque el tema de energía es un asunto de seguridad nacional en todos los países. Seguridad nacional, así es. En todos los países. Así es. Y el petróleo también es la mayor arma de estabilidad gubernamental y de estabilidad económica y de estabilidad energética. Porque sin petróleo... En el mundo el promedio es 65%. Así Aquí en Dominicana es cerca del 80% todavía. Así es. Porque 30% carbón y 41 y tantos % gas natural. Gas natural. Y luego viene lo otro del fuel oil número 6. Sí, un 82, 83%. Por ahí todavía aquí. Así es. Vean cómo son las cosas de la vida. Así es. Entonces, y además es un combustible de conflictos muy profundos y que ha generado guerra en el mundo. Bueno, ¿tú te acuerdas una vez que tú comentabas, como siempre comenta, el tema ahí en Oriente? Esos conflictos vienen, entre muchas cosas, aparte de religión, historia, cultura, también por el dominio de los recursos energéticos. Correcto, el dominio de los petróleo, recursos, el dominio de los recursos energéticos de la superpotencia. Exacto. Y también, para que tú tengas una idea, los mayores productores de petróleo están ahí. Y los países que producen más petróleo y que son de la OPEP y que regulan el mercado a nivel global están ahí en el Medio Oriente. Entonces, por ejemplo... Ojalá estemos vivos para esa época, cuando ya el petróleo no sea mayoría y no sea tan significativo en el sector energético, que veamos que en esa zona habrá menos problemas, porque ya el petróleo no va a ser fuente de problemas. Así es. Entonces, por ejemplo, tú tienes Arabia Saudita, que produce 13 millones de barriles de petróleo diario. El país que mayor produce petróleo en el mundo es Estados Unidos. Estados Unidos produce entre 20 y 22 millones de barriles de petróleo, pero como consume de 30 a 32 millones de barriles de petróleo, entonces tiene que buscar los otros fuera, entonces tiene que importar petróleo. No así Arabia Saudita, que te puede consumir entre 1.5 a 2 millones de barriles y tiene que exportar aproximadamente 11 millones de barriles de petróleo. El segundo mayor exportador de petróleo y tercer productor es Rusia, pues Rusia te produce de 10 a 11 millones de barriles de petróleo diario y exporta aproximadamente entre 6 y 7 millones de barriles de petróleo. Su población, en comparación con su territorio, es pequeña. Es pequeña, así es. Entonces tú tienes a Irán, que es un gran productor, tú tienes el Emirato Árabe, que te produce de 6 a 7 millones de barriles de petróleo, tú tienes a Irán, que te produce 5 y 6 millones de barriles de petróleo, tú tienes Irak, que te produce de a 4 y 5 millones de barriles de petróleo. Y todos esos países que yo acabo de mencionar, ¿de qué grupos son? Son de la OPEP. Y la OPEP tiene el 54% del mercado global de petróleo. Por ejemplo, en el mundo se produce diario, es decir, el mundo consume diario 100 millones de barriles de petróleo, es decir, 104 millones. De eso, entre 58 a 57 millones de barriles lo producen los países de la OPEP. Es decir, la OPEP, que es el organismo de los países exportadores de petróleo, que nació en 1960 en Bagdad, la capital de Irak. Entonces, con la anuencia de Venezuela, que el presidente era Rómulo Betancourt. Entonces, ¿qué pasa? Ellos fijan la producción diaria. Es decir, ellos dicen, bueno, nosotros vamos a poner tanto en el mercado. Y eso entonces fija el precio. Es así. Es decir, si Arabia Saudita dice, bueno, yo produzco 13 millones, voy a reducir 4 millones y yo voy a poner 9 millones en el mercado, hecho, automáticamente. Cuando quieren fastidiar, por así decirlo, ellos dicen, mira, vamos a bajar la producción. Así es. Entonces, y una vez usted ve que el petróleo se dispara. Por eso es que cada año es acuerdo para saber cómo viene la producción. Claro. Es decir, ellos dicen, bueno, nosotros firmamos esto y vamos a producir tanto. Pues si a ellos no les da la gana, ellos cortamos. Entre ellos y Rusia hacen lo que les da su gana. ¿Por qué digo esto? Porque Rusia y Arabia Saudita producen más del 50% de la producción que tiene la OPEP Plus. Es decir, la OPEP Plus es Arabia Saudita, Qatar, Rusia y Egipto y otros países de África como Senegal, Mauritania. ¿Qué pasa? Son de los países que decir, la OPEP más ellos, por eso que se llama OPEP Plus. Entonces, ¿qué pasa? Como Rusia produce 13 millones, 11 millones y Arabia Saudita produce 13 millones, cuando tú sumas eso, ¿cuánto te da? Te da
24 millones de barriles de petróleo. Y si ellos producen 50 millones, ya ellos tienen el 50%. Claro. Entre estos dos. O sea, si estos dos, porque esos dos que tienen la mayor capacidad de maniobra. Por ejemplo, si Irán produce 5 millones de barriles de petróleo, Irán no te va a salir de la nada, te va a reducir, por ejemplo, 2.5 millones de barriles. No. Quien te lo puede hacer es Arabia Saudita, porque tiene una producción mayor, es decir, de 13 millones. Arabia Saudita puede darse el lujo de dejar de producir 5 millones de barriles de petróleo y entrar al mundo en una crisis. Por eso que Estados Unidos es el principal aliado de Arabia Saudita. Y ahí es Estados Unidos cualquier cosa, cuando quiere fastidiar, llama a la dinastía de los Bin Salman, allá en Arabia Saudita, le dice al príncipe heredero, Mohammed Bin Salman, aumentame la producción, por favor. Mira, y Bin Salman dice, no, vamos a ver. Esas son negociaciones, mira, no te apruebo este préstamo, no te doy ese tipo de armas, ya tú sabes. Entonces, dame petróleo y yo te doy armas. Es un asunto complicado. Un asunto complicado, pero tú por tienes eso que necesitamos que se desarrollen más las energías renovables, porque las energías renovables, ¿qué van a hacer? A democratizar. A democratizar eso, así es. Como ha hecho el Internet, democratizó la comunicación. Y además, Estados Unidos tiene otro gran aliado, que es Kuwait, porque Kuwait es el país que produce más petróleo per cápita, porque un puñito, pero produce tanto petróleo y cuando tú lo analizas, la cantidad por persona. Entre sus 2 o 3 gente que tiene, sí da mucho cada uno. Así es. Por per cápita. Así es. Entonces, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Irán es un país sumamente importante en la geopolítica energética? Es que Irán tiene el estrecho más importante que tiene la humanidad. En ese estrecho pasa aproximadamente el 30% del petróleo del mundo. De esos 104 millones de barriles de petróleo, el 30% pasan ahí a la vera de la boca de Irán. Y si Irán dice así, voy a llenar eso de buque y lo voy a cerrar, nadie va a pasar ahí, automáticamente hay una crisis energética. Sí. Porque te va a quitar 30 millones de barriles de petróleo en el mundo, de la producción. ¿Por qué lo digo? El petróleo de Arabia Saudita pasa por Irán, el del Emirato Árabe pasa por Irán, el de Kuwait pasa por Irán, el de Bahrein pasa por Irán, el de Qatar pasa por ahí, el de Omán tiene que pasar ahí. Es decir, fíjate que aunque entre esos países pueda existir alguna diferencia cultural o religiosa, no se siguen matando tanto. Ellos se respetan en cierto sentido porque tienen esa parte. Esa parte, así es. Por eso que yo te digo, porque eso tiene que ver con la península arábica. La península arábica, eso está ahí, el mar Arábigo. Y el mar Arábigo es un brazo del Océano Índico. Entonces, el Océano Índico tú tienes el estrecho de Hormuz. Y el estrecho de Hormuz está entre el Golfo de Adén y el Golfo de Omán. Es decir, este lado tú tienes Omán y este lado tú tienes a Adén. ¿De qué pasa? Ahí hay un brazo, ese estrecho cerrado. Y ahí está Irán. Entonces, cuando Arabia Saudita tiene que utilizar los puertos, tiene que pasar obligatoriamente ahí. Por eso que tú tienes que pasar, cuando tú pasas por el estrecho de Hormuz y tú sales por el mar Arábigo, o tú haces así, vienes para Europa, tú tienes que pasar por el Bab al-Mandeb, donde está Yemen, donde están los rebeldes hutíes que son apoyados por Irán, que te pueden cerrar también el Bab al-Mandeb. Porque si tú pasas por el Bab al-Mandeb, tú tienes que pasar por el Mar Rojo, que es donde está el canal de Suez. Pero el canal de Suez de Egipto, el Egipto lo controla, entonces tiene que salir a Europa por el mar Mediterráneo. Exacto. O si vas hacia que viene al Atlántico. Al Atlántico, correcto, porque el Mediterráneo es un brazo del Atlántico. Entonces, ¿qué pasa? También tú puedes utilizar ese petróleo que tú haces así y tú vas hacia el Pacífico. Tú tienes que pasar entonces por Singapur y de ahí tú sales por el estrecho de Malaca. Y desde el estrecho de Malaca tú tienes que pasar por Indonesia, Vietnam, Laos, Camboya o ir hacia China. Todo lo que tiene que ver con el mar, con el Pacífico del Sur. Pero ¿qué sucede? Cuando tú llegas a Europa, tú tienes a Turquía por ahí. Y cuando tú haces así, sube, o cuando tú tienes que sacar el petróleo de Rusia, que viene desde Rusia, obligatoriamente tienes que pasar por el Mar Negro, porque Rusia no tiene otra salida, no lo va a llevar por el Ártico. Bueno, por el Mar del Norte. No, porque no puede pasar. Es muy frío y muchas veces está congelado. Correcto. No puede estar navegando. Ni va a utilizar el Ártico tampoco para ir mandar ese petróleo, porque está congelado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que utilizar el único puerto que ellos tienen y el único mar que ellos tienen, o agua caliente, que es el Mar Negro. Por eso viene el conflicto con Ucrania. Y ellos tienen la base de Crimea de Sebastopol. Pero ellos tienen que, porque el petróleo tiene que pasar en el Mar de Azov. El Mar de Azov, ahí está el estrecho de Kiel, que está
entre un lado el mar de Azov le pertenece a Ucrania y el otro lado está el mar Negro, y entonces en el medio está entonces lo que llamamos el estrecho de Kerch. Ahí pasa ese petróleo. Cuando sale entonces al mar Negro, donde tiene que ir por Turquía, pasa por el estrecho de Bósforo, cruza entonces por el mar de Mármara y finalmente entonces cruza por los Dardanelos. Cuando sale por los Dardanelos, entonces cruza entonces por el Coloso de Rodas, que es el mar de Egeo, que es el mar de Grecia, donde están los macedonios, los jónicos y los dóricos. De cuando tú cruzas ahí, entonces tú tienes que salir al mar de Triento, donde está entonces Italia. Finalmente ya tú tienes ese gran mar, que es el mar Mediterráneo, que es un brazo del Atlántico, como dice el doctor. Entonces, eso es la importancia geoestratégica del petróleo. Es decir, obligatoriamente esos buques tienen que pasar. Si esos buques dejan de pasar, el mundo va a tener un conflicto que usted no se imagina. Rompe la cadena de suministro. Bueno. Hay una interrupción en la cadena de suministro global. Y cuando se hace esta vaina, ahí entonces hay un cuello de botella. Por ejemplo, habrá países con escasez de generación, países que en las estaciones de combustible habrá fila interminable buscando combustible, gasolina, LP, que una vez aquí se vio eso. Así en el gobierno de Hipólito Mejía. En el año 2000, 2004. Sí. Fila larga. Pero durante la guerra de Yom Kippur, en 1973, se dio una crisis de petróleo, porque el petróleo costaba $2 el barril, pasó de $2 a $9, porque la guerra entre el mundo árabe con Israel. Entonces ganó Israel la guerra, pero ¿qué hicieron los países árabes? Entonces cerraron la brecha de darle petróleo a Occidente. Entonces ahí aumentó el precio del petróleo. Hubo una crisis a tal punto que Occidente no tenía combustible. ¿Por qué? Porque los países árabes dejaron de suministrar petróleo a Occidente. Pero en 1979 lo mismo sucede con el conflicto con Irán, cuando Irán toma, derroca al Shah, a Mohamed Reza Pahlavi, llega Ruhollah Khomeini. ¿De qué hacen los iraníes? Entonces cierran el paso con Estados Unidos. Esos puntos históricos que han hecho que esas grandes potencias busquen alternativas. Así es. El precio del petróleo costaba, es decir, el barril experimentó un aumento de $14 a $38 el barril en 1979. Pero además estaba la guerra entre Irán e Irak en 1980, que terminó en el 88 durante el gobierno de Saddam Hussein, que dirigía a Irak, que Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein. En este momento le dio armas para enfrentar al régimen. No, Saddam Hussein, el presidente de Irak, que después Estados Unidos lo asesina, lo elimina, porque Estados Unidos dejó de apoyarlo, pero Estados Unidos lo apoyó para enfrentar al régimen de los ayatolás allá en Irán. Porque recuerda que el ayatolá era entonces el poder teocrático, el poder político. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Irán dejó de suministrarle petróleo al mundo y eso creó una crisis y el precio del petróleo aumentó y finalmente Estados Unidos apoyó a Irak, a pesar de que esa guerra lo ganó Irán, porque Irán le quitó más de medio millón de kilómetros cuadrados a Irak. Entonces eso terminó finalmente con un armisticio. Entonces lo que queremos, y hoy ya ellos son grandes aliados, Irán y Irak, y Irak enemigo de Estados Unidos porque ahora Irak es mayoría chiita, a pesar de que tiene una mayoría leve del 52% de la población. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es importante analizar la importancia del petróleo en el mundo, que es el principal combustible de geopolítica y que garantiza la estabilidad energética de la humanidad. El combustible que mueve el mundo todavía, lamentablemente. Bueno, vamos a una pausa.